Su Santidad el Dalai Lama y el Arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo. Comida. El encuentro entre dos pícaros es siempre algo maravilloso. Habían convertido la sala de audiencias del Dalai Lama en un comedor. Al fondo se veía un Buda dorado en el interior de una caja de madera de colores. Las paredes estaban cubiertas de tankas, pergaminos de seda de colores brillantes que representaban imágenes de Buda y de otras figuras del budismo. Tradicionalmente, se colgaban de las paredes de los templos durante un breve espacio de tiempo para inspirar la práctica de la meditación, y su función era animar a los monjes a seguir adelante en el camino de la iluminación. Las ventanas estaban protegidas con cortinas de encaje blanco, y sobre la mesa, preparada para la comida, había cestas de pan tibetano y zumos envasados. La presentación era sencilla, casi como un picnic, y la comida era típicamente tibetana y recién salida de la cocina del Dalai Lama. Fideos, verduras y momos, los famosos bollos del Tíbet hechos al vapor. El Dalai Lama y el arzobispo Tutu se sentaron el uno frente al otro. Yo me coloqué al lado del primero. Podía sentir en su postura y en su lenguaje no verbal el propio poder de un líder. Recordé la fuerza y la ternura con la que me había estrechado la mano el día que nos conocimos. Su bondad no disminuía en absoluto su poder. Un recordatorio constante de que la compasión es un rasgo propio de la fuerza, no de la debilidad. Un punto que sería tratado durante la conversación. Cuando el Dalai Lama te saluda, te coge la mano y la acaricia con ternura, como lo haría un abuelo. Te mira a los ojos, percibe perfectamente lo que tú estás sintiendo y apoya la frente contra la tuya. En su rostro se reflejan los sentimientos que alberga tu corazón, júbilo o angustia, y que transmite la expresión de tu rostro. Pero en cuanto le presentan al siguiente invitado, todas esas emociones desaparecen y vuelve a estar disponible una vez más para el próximo encuentro. Quizás sea este el significado de estar totalmente presente, disponible para cada momento y cada persona con la que nos encontramos, liberado por los recuerdos del pasado y sin rendirse a la preocupación anticipada por lo que pueda venir. La comida empezó abordando de nuevo el tema de los cumpleaños, de la edad y la mortalidad. El otro día fui a ver a un especialista alemán de las rodillas, comentó el Dalai Lama. Me dijo que estoy en una buena forma física. Y luego añadió que mi problema son las rodillas, pero que ya no tengo 18 años sino 80, y que no se puede hacer mucho por ellas. Luego pensé que aquella era una gran enseñanza, que es muy importante reflexionar sobre la no permanencia. Me recordó que ya tengo 80 años. Es increíble, y tú, amigo mío, eres mayor que yo. ¿Estás presumiendo de edad?, preguntó el arzobispo. Esto lo han preparado en mi cocina, repuso el Dalai Lama, mientras le ofrecía un trozo de pan a su invitado de honor. ¿De verdad crees que voy a comérmelo después de que hayas puesto las manos encima?, manifestó el arzobispo. Prefiero este otro, añadió pasando por encima del pan de cereales hasta llegar al blanco, mientras miraba a su médico con una sonrisa pícara en los labios. Los periodistas del aeropuerto me han dicho, debe de estar muy contento de tener al arzobispo aquí, dijo el Dalai Lama. Y yo he respondido, sí, claro, que estoy contento. Ha venido a verme uno de mis mejores amigos. Primero, es un ser humano maravilloso. Segundo, es uno de los líderes de su comunidad, un religioso que respeta las distintas confesiones. Y tercero, y más importante, es un muy
pero muy buen amigo mío. Me voy a poner colorado. Les he dicho que siempre me describes como una persona pícara y que yo opino lo mismo de ti. El encuentro entre dos pícaros es siempre algo maravilloso. El arzobispo se santiguó y recitó una plegaria antes de comerse el pan. «Estás bien. La temperatura es la adecuada», quiso saber el Dalai Lama. No importaba que fuera un gran líder espiritual, antigua cabeza de estado de la nación tibetana y la reencarnación del Bodhisattva de la compasión. En ese momento, era tan solo un anfitrión preocupado porque a sus invitados les gustara la comida. «Muchas gracias», dijo el arzobispo Tutu. «Gracias por recibirnos, gracias por la comida y gracias por convocar a toda la gente que abarrotaba la carretera para recibirnos». Se echó a reír. «La sopa está deliciosa». Nunca he visto al arzobispo Tutu no aprovechar la oportunidad de dar las gracias por lo recibido. Es capaz de detener una función o toda la producción de una fábrica con tal de hacérselo saber a todo el mundo. «Esta sopa está muy buena», añadió tratando de ahuyentar a los monjes que intentaban volver a llenarle el plato. Los demás ya casi habíamos terminado de comer y él seguía sorbiendo la sopa. «Es deliciosa». «Muchas gracias, pero de verdad que no quiero nada más. Prefiero pasar directamente al postre, algo sencillo, una macedonia de frutas, quizá». De pronto vio que los monjes servían helado y se echó a reír. Bueno, quizás un poquito de helado. Mecía la cabeza de un lado al otro, debatiéndose entre la necesidad de cuidarse y su gusto por lo dulce. Al arzobispo Tutu le encanta el helado, en especial el de ron con pasas. Cuando vino a pasar unos días en mi casa con Rachel y conmigo, su oficina tuvo el detalle de informarnos de sus gustos: pollo en lugar de pescado, ron con cola, que ya forma parte del pasado debido a sus problemas de salud, y helado de ron con pasas. No es un sabor especialmente fácil de encontrar, sobre todo en invierno, pero al final dimos con una tarrina de 4 litros enterrada en el fondo del congelador de una heladería. El arzobispo se comió 3 buenas raciones y el resto lo disfrutamos Rachel y yo durante meses. La conversación derivó hacia el tópico de la comparativa entre las dos religiones, el gran reto que suponen los conflictos religiosos y la necesidad de más tolerancia. El Dalai Lama empezó diciendo que es imposible que todo el mundo sea cristiano o budista. Los fieles de cualquier religión deben aceptar la existencia de otras confesiones. Tenemos que vivir juntos, y si queremos que esa convivencia sea pacífica, no tenemos más remedio que respetarnos mutuamente. Yo siempre he sido un gran admirador de todas las tradiciones. Kofi Annan, en su último año como secretario general de las Naciones Unidas, creó una nueva comisión, añadió el arzobispo. La llamaron Grupo de Alto Nivel, un nombre bastante pretencioso. Lo formábamos personas de todas las tradiciones y a pesar de la diversidad cultural, redactamos un informe unánime cuya conclusión era: el problema no es la fe, son los fieles. Cierto, cierto, asintió el Dalai Lama. Les pregunté cómo debíamos enfrentarnos a la intolerancia y al fanatismo, en claro auge en todo el mundo. Las únicas soluciones posibles son la educación y un mayor contacto entre comunidades, respondió el Dalai Lama. A lo largo de mi vida he peregrinado a lugares santos de todo el planeta como Fátima en Portugal, el Muro de las Lamentaciones y la Cúpula de la Roca en Jerusalén. Una vez estando en Barcelona, conocí un monje cristiano que se había pasado 5 años viviendo como un ermitaño en las montañas, sin apenas probar un bocado caliente.
Le pregunté qué tipo de práctica realizaba y me dijo que ésta se sustentaba en el amor. Y al decirlo, sentí que había algo muy especial en su mirada. El amor está en lo más profundo de todas las religiones del mundo. Cuando conocí a ese hombre, mi primera reacción no fue pensar qué pena que no sea budista o lástima que sea cristiano. Yo suelo preguntarle a la gente, ¿de verdad crees que, intervino el arzobispo Tutu, pero el Dalai Lama se había vuelto hacia uno de los monjes que servían la comida y el arzobispo fingió que lo regañaba? ¿Me estás escuchando? El Dalai Lama, que no había oído el comentario de su amigo, retomó su explicación. Así pues, eso demuestra, el arzobispo por su parte siguió haciéndose el ofendido. Lo ves, no me está escuchando. Y seguiré sin hacerlo mientras no uses el bastón, replicó el Dalai Lama entre risas. Pero tú no eras pacifista. Ahora, en serio, sigue hablando, por favor. Esta es mi última comida del día, así que será mejor que me concentre en comer. Siguiendo la tradición budista, el Dalai Lama únicamente come 2 veces al día, por la mañana y al mediodía. Está bien, como iba diciendo. ¿De verdad crees que cuando el Dalai Lama llegue al cielo, y he dicho cuando llegue, no sé si llegue, Dios le dirá, oh Dalai Lama, qué bien lo has hecho? Lástima que no seas cristiano. No tengo más remedio que mandarte a la zona más calientita. Todo el mundo se da cuenta de lo ridículo que es. El arzobispo hizo una pausa y luego añadió, en un momento muy íntimo de amistad, creo que conocerte ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. El Dalai Lama sonrió y se dispuso a explicar otra historia. ¿Pero no tenías que concentrarte en la comida?, preguntó el arzobispo. El Dalai Lama soltó una carcajada y retomó su postre. Si has realizado un trabajo maravilloso en todo el mundo, continuó el arzobispo. Es tanta la gente a la que has ayudado, gente que ahora son las mejores personas gracias a ti, y de tantas religiones distintas, de tantas confesiones. Lo han visto con sus propios ojos, lo han sentido. Porque no creo que sea debido a lo que dices, aunque sí, tu discurso está bien, es aceptable. Los científicos también creen que eres inteligente, pero en realidad se trata de quién eres. Allá donde vayas, la gente se da cuenta de que eres auténtico. No es una pose. Vives según tus propias enseñanzas y has ayudado a tantísima gente a recuperar la fe en su religión, a creer también en la bondad. No solo eres apreciado entre la gente mayor, sino también entre la juventud. Alguna vez he dicho que Nelson Mandela y tú son las únicas personas que, sin ser estrellas de rock, son capaces de llenar el Central Park como lo habéis hecho. La gente acude en masa cuando se entera de que van a hablar en público. Por eso, cuando dices que el mundo es especialmente laico, es verdad, aunque solo en parte. El Dalai Lama agitó las manos en alto como si quisiera negar la importancia que su amigo acababa de otorgar. Siempre me he considerado uno más entre los 7.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta, solo eso. Y en ese sentido he intentado que la gente se diera cuenta de que la receta de la felicidad es un cuerpo sano y un corazón compasivo. Mientras él hablaba, me pregunté por qué nos resulta tan difícil creer en la humanidad como un todo y actuar en consecuencia. Es evidente que todos somos iguales, pero a menudo nos sentimos diferentes. Hay tanto aislamiento y tanta alienación en nuestra sociedad. Yo mismo había crecido con ese sentimiento en Nueva York, que por aquel entonces era la ciudad más poblada del planeta. Todo el mundo quiere ser feliz, y ese anhelo individual depende de la felicidad de la humanidad en su conjunto. Tenemos que reflexionar sobre el propio concepto de humanidad, descubrir un sentido de la unidad en los 7.000 millones de seres humanos que poblamos el planeta.
¿Té o café?, preguntó de repente, retomando el papel de anfitrión y dejando a un lado el de maestro espiritual. Tengo zumo, gracias, respondió el arzobispo. Tú creciste con un estatus muy especial en el Tíbet. Seguro con el tiempo descubriste ese sentido de la unidad de la que hablas. Así es, he alimentado mi sabiduría a base de estudio y experiencia. La primera vez que fui a Pekín, o Beijing como la llaman ahora, a reunirme con líderes de la zona, y también cuando vine a la India en 1956 con el mismo propósito, todo era tan formal, tan protocolario, que me ponía nervioso. En cambio ahora, cuando me reúno con alguien, lo hago a un nivel más humano, sin formalidades. Odio la formalidad. No existe tal cosa cuando venimos al mundo o cuando lo dejamos. Es un concepto totalmente artificial que solo sirve para levantar más barreras. Todos somos seres humanos con independencia de cuáles sean nuestras creencias y lo único que queremos es ser felices. No pude evitar preguntarme si su aversión por la formalidad y el protocolo tenían algo que ver con el hecho de haber pasado toda su infancia encerrado en una jaula dorada. ¿Dejó a un lado esa formalidad cuando partió hacia el exilio?, pregunté. Exacto. Siempre digo que me liberé de la prisión que suponía la formalidad al convertirme en refugiado. Desde entonces me he sentido mucho mejor, más unido a la realidad. A veces me burlo de mis amigos japoneses por su cultura excesivamente escorsetada. Cuando debatimos sobre algo, lo que sea, ellos siempre responden así, y empezó a sentir vigorosamente con la cabeza. Nunca sé si están de acuerdo o no, pero lo peor son las comidas o las cenas de protocolo. Siempre me burlo de los platos, pero no parecen de verdad, como si fueran decorativos. Todo es tan bonito y las porciones tan pequeñas. Me dan igual las formas. Así que siempre pido más arroz, demasiada formalidad. Al final acabas comiendo una ración tan pequeña que parece pensada para un pájaro. Mientras decía eso, rebañaba los últimos restos de su postre del plato. Normalmente la gente quiere ser feliz, dije, pero el problema aparece cuando la mayoría no sabe cómo conseguirlo. Antes ha hablado usted de la importancia de ser bondadoso, pero mucha gente es tímida o le cuesta abrirse a los demás. Se asustan, tienen miedo al rechazo. También ha dicho que cuando te acercas a alguien con seguridad, le inspiras confianza en sí mismos. Cierto. La verdadera amistad se basa por completo en la confianza, explicó el Dalai Lama. Cuando la preocupación por el bienestar ajeno es sincera, la confianza enseguida aparece. Esa es la base de la amistad. Somos animales sociales. Necesitamos tener amigos. Son muy importantes en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. La ciencia ha descubierto que necesitamos amor para sobrevivir. Cuando nacemos, nuestras madres nos muestran un amor y un afecto sin límites. Muchos científicos sostienen que el contacto con la madre durante las primeras semanas tras el nacimiento es vital para el correcto desarrollo del cerebro. Aislar a un bebé recién nacido, privarle del contacto con su madre, conlleva muchos riesgos. Y esto no tiene nada que ver con la religión, es biología. Necesitamos amor para sobrevivir. La primera vez que el Dalai Lama oyó hablar de esta investigación fue en la década de los 80, de boca del difunto biólogo Robert Livingston, quien más adelante sería su tutor de biología. La neurocientífica y neuropediatra Tali Baram es responsable de algunos de los hallazgos más recientes en este campo de estudio tan importante. Sus investigaciones demuestran que las caricias de la madre estimulan un tipo de actividad cerebral en el bebé
que mejora el desarrollo cognitivo y la resistencia al estrés. El contacto con la madre podría inhibir la secreción de la hormona del estrés, responsable de la desintegración de las espinas dendríticas, que son estructuras neuronales en forma de árbol, que se encargan del envío y recepción de mensajes y de la codificación de la memoria. Mi madre fue un bebé prematuro, expliqué. Nació en un parto múltiple con poco más de 1 kilo de peso y pasó 2 meses en una incubadora sin ningún tipo de contacto humano. ¿Y eso le afectó?, preguntó el arzobispo Tutu. Yo diría que mucho. Ahora hay, ¿cómo se llama?, el método canguro, dijo el arzobispo. Mi mujer Lía y yo somos padrinos de un hospital infantil en Ciudad del Cabo. Un día, estando de visita, vimos a un tipo enorme, con un bebé diminuto atado al pecho para que pudiera escuchar el latido de su corazón. Nos contaron que gracias a este método, los bebés prematuros se recuperan mucho mejor. Mo me preguntó si llevaba encima la foto de mis hijas gemelas, que también fueron prematuras, cuando aún estaban en la unidad de neonatología del hospital. Una de ellas tuvo un prolapso del cordón umbilical que le impedía bajar por el canal del parto y que provocó que el pulso y el nivel de oxígeno cayeran en picada. La ginecóloga, mientras intentaba fijar una ventosa a la cabeza de nuestra pequeña, le dijo a Rachel que si no sacaba a la niña en la siguiente contracción, tendría que hacerle a mi mujer una cesárea de emergencia. Eliana ya estaba encajada en el canal del parto, así que la cesárea tampoco garantizaba que todo saliera bien. Rachel es médico y, al igual que yo, sabía que el nivel de oxígeno de Eliana seguía bajando peligrosamente y que cada segundo era vital. Nunca he visto nada tan impresionante como la fuerza con la que Rachel le plantó cara al dolor y reunió hasta la última gota de voluntad que le quedaba para traer a nuestra hija al mundo. Eliana nació con la piel azulada, no respiraba ni respondía a los estímulos. Su puntuación en el test de Apgar fue 1 de 10, lo cual quería decir que apenas estaba viva. La llevaron corriendo al carro de paradas para intentar reanimarla y le dijeron a Rachel que le hablara, que la voz de la madre tiene un efecto sanador, casi mágico, incluso en los quirófanos de alto riesgo. Pasaron los segundos más largos de nuestra vida mientras los médicos se preparaban para intubarla, y de pronto Eliana gorgoteó, cogió aire por primera vez en su vida y rompió a llorar. Todos los presentes, incluida la ginecóloga, nos echamos a llorar de la alegría. Después del traumático nacimiento de Eliana, las enfermeras se la llevaron a ella y a su hermana a la unidad de neonatología del hospital. Cuando fui a verlas, unos minutos más tarde, estaban tumbadas, la una junto a la otra, cogidas de la mano. La importancia del amor para la supervivencia de la que hablaba el Dalai Lama no era un concepto desconocido para mí. Había sido testigo del amor maternal que le había salvado la vida a mi hija, el mismo gracias al cual sobrevivimos todos los demás. «Oh, qué bonito», exclamó el arzobispo al imaginarse la escena. «Es una cuestión biológica», dijo el Dalai Lama. «Todos los mamíferos, incluidos los humanos, tienen un vínculo especial con sus madres. Sin sus cuidados, las crías morirían. Es un hecho. Y en el caso de que no murieran, crecerían con unas carencias tan enormes que podrían convertirse en una especie de Hitler», sugirió el arzobispo Tutu. «Creo que Hitler de muy pequeño», replicó el Dalai Lama, «no se diferenciaba demasiado del resto de los niños. Era la primera vez que no estaban de acuerdo en ese juego travieso que llevaban entre ellos. Seguramente su madre sí que fue cariñosa con él, o no habría sobrevivido».
Según comentarios de familiares, Clara Hitler fue una madre entregada, aunque por lo visto el padre sí era un hombre violento. Hasta los terroristas de hoy día, continuó el Dalai Lama, han recibido todo el afecto del mundo por parte de sus madres, en el fondo. Lo siento, pero no puedo estar de acuerdo contigo en eso, intervino el arzobispo. La gente que se dedica a pisotear a los demás son personas con una enorme falta de seguridad en sí mismos. Necesitan demostrar que son alguien y muchas veces es porque no han recibido suficiente amor. Sí, las circunstancias, el entorno, la educación, todo es importante, replicó el Dalai Lama. Sobre todo ahora que la educación apenas trabaja los valores interiores de la persona, en vez de desarrollarlos. Nos volvemos egocéntricos, estamos obsesionados con el yo. Las actitudes egocéntricas crean inseguridad y miedo, y también desconfianza. Demasiado miedo produce frustración, demasiada frustración, ira. Esa es la psicología, el sistema mental, emocional, que acaba provocando una reacción en cadena. Las actitudes egocéntricas nos alejan de los demás, nos vuelven desconfiados, inseguros, temerosos. Nos llevan de la ansiedad a la frustración, de la frustración a la ira y de la ira a la violencia. Era fascinante escuchar al Dalai Lama describiendo el proceso mental que nos lleva al miedo, a la alienación y por último a la violencia. Apunté que la crianza en Occidente está demasiado centrada en los niños y en sus necesidades y que no les enseñamos a preocuparse por los demás. Sí, hay demasiado egocentrismo también entre los padres, respondió el Dalai Lama. Mis hijos, es un tipo de amor partidista, cuando lo que necesitamos es que sea imparcial, dirigido a toda la humanidad y a todos los seres vivos, independientemente de cuál sea su actitud hacia nosotros. Tus enemigos son también tus hermanos y hermanas, así que merecen amor, respeto y afecto. Eso es amor desinteresado. Puedes resistirte a las acciones de tus enemigos y al mismo tiempo amarlos como hermanos. Eso es algo que solo los seres humanos podemos hacer gracias a la inteligencia. El resto de los animales simplemente no pueden. Como conocedor del amor paternal, exaltado y egocéntrico, me pregunté si realmente era posible amar al prójimo con esa misma clase de amor. Somos capaces de ampliar el círculo e incluir a todos los que nos rodean, no solo a nuestra familia. Un monje puede centrar todo su amor en la humanidad, pero una madre o un padre tienen un hijo al que criar. El amor al que se refería el Dalai Lama podría ser un ideal para el ser humano, pero era realista. Quizá no seríamos capaces de querer a todos los niños como queremos a los nuestros, pero sí que podríamos extender ese amor más allá de sus límites. Me pregunté qué opinaba el arzobispo, que también era padre, pero todos habían terminado de comer. La elasticidad del amor y la compasión volverían a salir a lo largo de la semana, pero al día siguiente teníamos que empezar a hablar de los obstáculos que bloquean la alegría, desde el estrés y la ansiedad hasta la adversidad y la enfermedad, y de cómo somos capaces de experimentar alegría a pesar de los inevitables desafíos. Su Santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams, el libro de la alegría, alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo.